Hola, bienvenidos a este quinto video en el cual vamos a abordar el tema de Sistema Unificado de Clasificación de Suelos, el famoso SUCS, y que va a estar acompañado con nuestro tema anterior, que es el de granulometría. De ahí vamos a tomar algunos resultados para por lo menos determinar si es un suelo de grano grueso o de grano fino, y ayudándonos de la carta de plasticidad que se verá posteriormente en el tema de límites de consistencia, lo podremos clasificar si es de alta o de baja plasticidad, dependiendo si es un suelo de grano fino. En los suelos de grano grueso, lo único que podemos obtener es si viene bien o mal graduado, dependiendo del valor tanto del CU como del coeficiente de curvatura. Bueno, no sería más. Estos 5 problemas que vamos a resolver se encuentran en el libro Juárez Vadillo en el tomo 1 y están en la página 163. Tiene que ver con el tema de SUCS, que es Sistema Unificado de Clasificación de Suelo, y son 5 ejercicios. ¿Cómo los vamos a resolver? Con la ayuda tanto de la carta de plasticidad, cuando se requiera, como de la tablita que viene en esos anexos de este libro, ¿no? Entonces, en el primer ejercicio nos dice, todos van a ser de clasificación, y se nos tienen que dar 2 mallas que lo hemos comentado mucho en la clase teórica, aunque sea en línea, ¿no? Uno sería, se debe de colocar en un análisis granulométrico la malla número 200, que ya lo hemos dicho bastantes veces, que nos divide los suelos de grano grueso de los finos. Todo lo que pasa en la malla número 200 son limos y arcillas. Todo lo que se retiene estaría comprendido de gravas y arenas. Por otro lado, la malla número 4 nos hace la diferencia entre las gravas y las arenas. Estos datos que se nos dan son resultados de un análisis granulométrico, al grado que también se nos proporciona el CU, que es el coeficiente de uniformidad, y el CC, que es el coeficiente de curvatura. El CC, para que sea un suelo bien graduado, siempre debe de estar entre 1 y 3, independientemente de que sea grava o arena, y el CU debe de ser mayor a 4 para lo que son gravas y mayor a 6 para lo que son arenas. Aquí nos dicen que la fracción fina, en este caso lo que pasa, la malla número 40, ya es un buen material para hacerle este ensayo, que son de límites de consistencia, lo veremos más adelante. Ahorita de ese ensayo lo que se nos dan es el límite líquido, que es no es otra cosa más que un contenido de agua, ya lo veremos cómo se obtiene, nos dan de 250% y el límite plástico de 100%. La diferencia de estos dos se le conoce como el índice plástico. Para este caso sería de 100%. Otro dato adicional que se nos proporciona es que el suelo tiene un apreciable contenido de materia orgánica. Eso hay que tomarlo en cuenta, como pudiera no aparecer esta otra notificación, y en caso contrario diría que no se presenta un contenido apreciable de materia orgánica. Entonces, bueno, ahorita vamos a tapar la respuesta porque hacia esa debemos de llegar con el auxilio de esta carta de plasticidad, que ahorita la voy a mostrar, pero hay que tener en cuenta es estos valores, ¿no? Porque el primer criterio de desempate va a ser cuánto se retiene o pasa a la 200, y posteriormente sucede con la malla número 4. Entonces, si volteamos a ver la siguiente lámina, que esta la tienen ahí en claro, aquí nos dice que hay que hacer una inspección visual y determinar si tiene materia orgánica o no este suelo, que si fuera el caso, pues nos iríamos luego directamente que es un suelo altamente orgánico, donde se presentan una fibrosa, color, olor, muy alto contenido de agua y partículas de materia vegetal, etcétera. Entonces, esto pues, nos tendría que dar esa descripción. Y si estuviéramos físicamente en el laboratorio, de manera no muy complicada, sería fácil determinar que es un suelo pantanoso, que es una turba, etcétera. Más bien, esta tabla nos sirve, al igual que en el caso anterior, para determinar si es un suelo de partículas gruesas o es un suelo de partículas finas. Y la primera malla que tenemos para hacer esa diferencia sería la número 200. Entonces dice, más del 50 se retiene la 200, nos iríamos por este lado, que encontraríamos tanto las gravas como las arenas. En caso contrario, más del 50% de esta malla, hacemos un análisis de límites de consistencia y nos iremos por el lado de suelos de baja plasticidad, que son menores a 50 límite líquido, o por el otro lado, suelos de alta plasticidad con este valor mayor a este 50. Entonces, recordando lo que tenemos anteriormente de resultados, nos dice que se retiene la malla número 220%, eso quiere decir que pasó el 80%. Por lo tanto, nos tendríamos que ir con un suelo de partículas finas, porque aquí nos dice que más del 50% pasa a 200, en nuestro caso pasa el 80%. Y acordándonos, dice que si el límite líquido es menor de 50, nos vamos por este lado izquierdo, si fuera mayor, por este lado. De entrada aquí, pues ya desechamos que es una grava,
no fue una arena, pues porque la mayoría pasó la malla número 200, y en este caso el límite líquido fue de 250, pues nos quedaríamos por. Y aquí nada más tenemos, ahora sí que 3 opciones para escoger qué tipo de suelo es, ¿no? Puede ser un CH, que es una arcilla de alta plasticidad. En este caso, pues como nos fuimos por el lado derecho, todos estos tipos de suelos son de alta plasticidad, a diferencia de estos del lado izquierdo que son de baja. Entonces, estos suelos son de alta plasticidad y nada más hay que ubicarlo en la carta de plasticidad respectiva. Si estos puntos, tanto del límite líquido como el índice plástico, que todavía no lo sacamos, pero ya lo comentamos, cae por abajo de la línea A, nos iríamos de este lado izquierdo, por arriba de esta línea nos iríamos del lado derecho. ¿Cómo entramos a esa carta de plasticidad? Ahorita la vamos a ver. En el eje de las Y estaría ubicado el índice plástico y en el eje de las X el límite líquido. El límite líquido ya lo tenemos de 250, el índice plástico salió su diferencia de 100. Entonces, si nos vamos a esa carta de plasticidad, también esta la tienen ahí en los apuntes. Esta carta de plasticidad lo habíamos anticipado. Aquí se grafica en porcentaje el índice plástico, que es la diferencia del límite líquido menos límite plástico. Y en el eje de las X, el límite líquido. Se dan cuenta que nos ponen unas flechillas donde nos dicen arriba de 50 se considera un suelo de alta plasticidad, por lo tanto, lleva de apellido las H's, ¿no? De high por su traducción al español. Y del lado izquierdo lleva las letras L, que son de baja plasticidad, por ser low. Y por arriba de esta línea se encuentran los suelos arcillosos, por debajo los suelos limosos. Y también se puede presentar un suelo orgánico de alta plasticidad, si es que está del lado derecho, o un suelo orgánico de baja plasticidad, si se encuentra por el lado izquierdo del 50 del límite líquido, que es lo que nos diferencia si son de alta o de baja plasticidad. Y una disculpa porque esta traducción está bastante mal, creo que fueron simplemente ahí se comieron unas letras, dice teóricamente no posible en natura, debería haber dicho más bien teóricamente no es posible en la naturaleza encontrar suelos en esta zona. Ya hay que corregir esta parte, bueno, por parte de nosotros, ¿no? Entonces, bueno, aquí como los límites que tenemos salen de la escala de esta gráfica, pues para eso nos podemos auxiliar con la ecuación de esta línea recta, ¿no? Entonces, como aquí tendremos que buscar el 250, cosa que no aparece, y aquí el 100, que tampoco alcanza, bueno, lo otro es rehacer esta gráfica a otra escala donde se aparezcan valores más grandes. Si no la tuviéramos, nos podemos auxiliar de esta ecuación. Aquí metemos el límite líquido que se nos da del ejercicio, que en este caso es de 250. Entonces, si traemos a colación nuestra calculadora, tendríamos que ponerle el 250, le restamos 20, le restamos 20, eso nos da un cierto resultado, nos da 230 por 0.73, y eso es 167.9. ¿Qué me indica este 167.9? Que es el punto de la línea recta en la intersección de 250. Si yo le hago aquí 250 y prolongo esta línea recta, voy a llegar a una altura de 167.9. Esta la comparo a este punto que me está dando. Imagínense que aquí estuviera el 167.9, donde está mi cursor, y aquí abajo correspondería al valor de 250 del límite líquido. Ese fue el que ocupé. Entonces vamos a suponer que aquí está ese puntito que yo prolongo esta línea recta y resulta ser el 167.9. Este punto lo voy a comparar contra mi diferencia que tengo de laboratorio, que era 250 menos 150, pues me daba 100. Entonces, como este 167.9 está por arriba del punto de intersección de 250 contra 100, este punto cae por debajo. Entonces, al caer por debajo, vamos a ver dónde nos habíamos quedado. O sea, ya sabemos que cae el punto por debajo de la línea A. Entonces, como cae por debajo y es un límite líquido mayor a 50, pues nada, tenemos para escoger o es un suelo orgánico de alta plasticidad o es un limo de alta plasticidad. Entonces, siguiendo con el ejercicio, vamos a ver qué otro dato se nos da. No, al saber que cae por debajo de la línea A, también se nos dice que tiene un apreciable contenido de materia orgánica. Volviendo a nuestra tablita, bueno, ya sabemos, dice abajo de la línea A, me iría por el lado izquierdo, que es nuestro caso, porque no cayó por arriba de la línea A. Entonces, en este caso, pues podemos escoger que es un MH o un OH, dependiendo si presenta materia orgánica o presenta nula materia orgánica. En este caso nos dice que sí tiene materia orgánica, por lo tanto la respuesta de este primer ejercicio es un suelo OH, que no es otra cosa más que un suelo orgánico de alta plasticidad.
y aquí debe de aparecer como respuesta. Aquí está la respuesta, que es un OH. Los siguientes ejercicios se resuelven de la misma manera, ¿no? ¿Cuál sería? Primero ver cuánto pasa o se retiene en la malla número 200, después pasar a la 4, ver cómo están sus valores de CU y de CC, y así nos vamos siguiendo. En el ejercicio anterior no utilizamos el CU y el CC. Es un dato que sí se sacó de la gráfica, pero para este tipo de suelos, que son suelos de grano fino, estos valores ya no nos representan muchas cosas. Se nos da, pero no se utilizó. No necesariamente va a ser en todos los ejercicios. En algunos puede ser que sí los ocupemos y en otros tantos no. Aquí dice, pasa la número 4 y es retenido en la 260%. Se dan cuenta en la tablita de subs, que vamos a ver a continuación también, otra vez, el criterio de desempate es ese. Si se retiene más del 50%, es un suelo de grano grueso, que puede ser una grava o una arena, y si pasa más del 50%, como fue el caso anterior, será un suelo de grano fino. Ya de entrada aquí sabemos que es un suelo de grano grueso porque más del 50% se retiene en la número 200. Ahora, nada más lo que nos corresponde es ver, estaríamos en este caso, tendríamos que subirnos, y dice más del 50% se retiene en la malla número 200, entonces ya me voy por acá porque es el 60% del ejercicio. Caso contrario, nos seguimos aquí, como fue el problema anterior. Entonces, ahora nos fijamos en la malla número 4 y nos dice, más del 50% pasa la media número 4, me iría del lado de las arenas, en caso contrario sería una grava. Pues me fijo cuánto pasó la malla número 4, que aquí lo tenemos, dice, pasa la número 4 y es retenido en la 260%, ¿no? Bueno, eso fue para la primera, y luego nos dice, retenido en la malla número 4, 10%, o sea, se retiene muy poquito. ¿Qué quiere decir? Que pasó el 90%. Conclusión, pasa más del 50% la malla número 4. Y es más, aquí estaba, ¿no? Lo podemos haber visto desde aquí, que dice, pasa la número 4, 60%, y retener en la malla número 4, 10, o sea, que dice que aquí pasó el 90%, y no necesariamente se dan cuenta, todo esto cierra a 100, porque por ahí se están reteniendo en otras mallas, pero sí cubre que más del 50% pasa esa malla, ¿no? Entonces, por lo tanto, nos vamos del lado de las arenas. Ahora hay que ver en la malla número 200, la repetimos otra vez, sí, menos del 5% pasa esta malla, entre el 5 y el 12 o más del 12% pasa la malla para escoger cualquiera de estos suelos. Entonces otra vez volvemos al ejercicio para ver ese dato. Aquí nos dice que pasa la malla número 200 el 30%. Pasa la 200 el 30%. Me parece que es la tercera columna, ¿no? Sí, porque aquí dice más del 12% pasa la malla número 200. Y luego nos dice, determínense el límite líquido y límite plástico, cosa que tenemos ese dato, en la fracción menor que la malla número 40. Son los suelos indicados para estos análisis. Y necesitaremos recurrir otra vez a nuestra carta de plasticidad para ver si cae por abajo de la línea con un índice plástico menor a este valor, si cae por arriba con un índice plástico entre 4 y 7, también si cae por arriba de la línea con índice plástico mayor a. Ahorita no recuerdo bien cuánto eran los límites, lo podemos sacar y ver si cae por abajo. Y si cae por arriba, todavía tenemos que ver esta diferencia del índice plástico para ver en cuál entraría, ¿no? Pues regresando al ejercicio. Aquí nos dicen que el límite líquido es de 40, el límite plástico de 25. Estos valores ya son más bajos que siempre en la escala de la carta de plasticidad que tenemos. El índice plástico sería 40 menos 25, que serían 15. Entonces hay que intersectar 40 contra 15 para ver si cae por arriba o por abajo de la línea A. Hay que recordar que es 40 y el índice plástico, que es la diferencia de estos dos, pues eso me da el índice plástico. Recurriendo a esta carta de plasticidad, es 40 contra 15, aquí estoy en el 40, este es el 10, cada cuadrito de estos hacia arriba es de 2, son rectángulos, entonces si me coloco aquí en el 40, sería 12, 14, y aquí estoy como que dudando qué valor es, ¿no? Entonces para eso, a pesar de que puede entrar en esta escala, todavía tendría mis dudas, ¿no? Entonces, otra vez vamos a cotejarlo. Límite líquido de 40, límite plástico de 25. La diferencia, ya lo habíamos anticipado, era 15. Entonces, 40 contra 15. Pues a lo mejor, aunque le hiciera un zoom, pues todavía tendría entre la duda, ¿no? Entonces, 40, 12, 14. A lo mejor alguien me puede decir que está por abajo. No lo sé, pues vamos a ver si es cierto o no. Entonces, vamos a aplicar esta sencilla.
tengo límite líquido de 40, menos 20 me da 20, por 0.73, vamos a utilizar la calculadora, entonces sería 20 por 0.73, eso me da 14.6, 14.6. Eso quiere decir que este punto de la línea recta, este de aquí, es 14.6. Y yo de mi diferencia tengo 15. O sea que cae por arribita, muy apenitas, pero cae por arribita. Por lo tanto, pues ya recurriendo otra vez a mi carta del SUX, esto. Aquí nada más era, ¿cae por abajo? No cayó por abajo. ¿Cayó por arriba? Sí, al igual que en esta, pero aquí dice que debe tener un índice plástico entre 4 y 7. El de nosotros fue de 15. Entonces, sí cubre que está por arriba de la línea A con índice plástico mayor a 7. Por lo tanto, es una arena arcillosa S. Y vamos a corroborarlo con la respuesta que da el libro, que sí no lo ratifica. Entonces hay que tener ojo en eso. O sea, no necesariamente, aunque tengamos límites bajos y que sí pueden entrar, pero si están muy pegaditos a la línea, pues tenemos esa opción de volver a evaluar la ecuación para ver si cae por arriba o por abajo. En este ejercicio 3, también se nos dan lo de siempre, cuánto se retiene o pasa la 4, la 200, se nos da el coeficiente de uniformidad y curvatura. También en el caso anterior no los utilizamos, ni el CU ni el CC, pero va a haber otros casos donde sí se requiere, ¿no? Entonces el límite líquido de 45, y aquí ya nos dan directamente el índice plástico, no nos dan el límite plástico. ¿Por qué? Porque en la carta de plasticidad utilizamos el índice plástico G de las Y contra el límite líquido G de las X. Otra vez nos dice, 8% del material pasa la malla número 200. Quiere decir que pasa muy poquito en característica de suelo fino, o sea, se retiene mucho arriba. Eso quiere decir que se retiene más del 50% en la malla número 200. Entonces, si volvemos acá, nos regresamos hasta la parte superior y nos dice más del 50% pasa a la 200, no es el caso, desechamos todo esto, más del 50 se retiene a la 200, me quedo aquí y otra vez me fijo en la 4, si más del 50% se retiene en esa, es una grava, si pasa más del 50 sería una arena. Pues vamos a ver qué pasa con la 4. El 2% del material se retiene en la malla número 4. Lo podemos ver ya desde aquí, que se retiene muy poquito en la 4, o sea que no es una grava. También lo checamos acá, 90% del material pasa a la malla número 4. Quiere decir que otra vez estamos del lado de las arenas porque más del 50% de la fracción pasa a la malla número 4. Nos fijamos en la 200 y nos dice menos del 5 pasa a la 200, me voy por aquí. Entre el 5 y el 12 pasa esa malla, me voy por acá, por el caso del medio, y más del 12, que fue el caso anterior, me iría. Ahorita recuerdo que pasa la 200 el 8%, o sea que estoy aquí entre el 5 y el 12, digo, para que me crean, aquí está ese dato. Dice 8% del material pasa la malla número 200. Por lo tanto, ya me iría en esta columna, que es la del medio, para ver a dónde me lleva. Dice, caso de frontera que deben tener símbolo doble de acuerdo con sus características de plasticidad y granulometría. Y aquí viene un ejemplo. Dice, puede ser SW-SM, porque es un símbolo doble, así lo requiere, pero no quiere decir que esta sea la respuesta correcta. ¿Por qué? Porque en lugar de ser la W, pudiera ser la P. ¿En base a qué? Ahora sí, al coeficiente de uniformidad y de curvatura. Ahora, aquí dice una M. Puede ser tanto M como C, que puede ser un limo o una arcilla, dependiendo, otra vez, si cae por arriba o por debajo de la línea A. Entonces, pues vamos a investigar, ¿no? Entonces, por aquí me dice que para escoger si es W o fuera una P, tengo que ver sus coeficientes de uniformidad o de curvatura, pensando en que es una arena, ¿no? Entonces, vámonos por acá. Y aquí me dan un coeficiente de uniformidad de 8. Si recordamos, para una arena, el coeficiente de uniformidad debe de ser mayor a 6. Ahorita al final les voy a poner otra tablita donde quede estipulado eso, ¿no? Que viene en el Juárez Vadillo, etc. Entonces, el CU debe ser mayor a 6 para que sea una arena bien graduada, cosa que sí lo cubre. Si hubiera sido el caso de una grava, con que va a estar mayor a 4 sería más que suficiente, cosa que pasa por los dos lados. Y el CC debe estar entre 1 y 3, cosa que aquí fue de 2. Entonces, conclusión, su primer símbolo doble sería SW, que sí coincide con el del ejemplo, no necesariamente va a pasar eso, pero en ya sabemos que es un SW, es una arena bien graduada. La otra es, en base a estos límites, debemos de ver si cae por arriba de la línea, para decir que
de apellido, por así decirlo, llevaría SC, y si cae por abajo sería un SM. Entonces, me imagino que ahora sí esto sí se van a poder ver bien en la gráfica por la escala que tenemos, que es 45 contra 14. Aquí ya no le saco la diferencia porque directamente ya me dan el índice plástico. Me meto por acá, es 45 contra 14. 45, esto es escala natural, o sea que 5 sí está a la mitad, a diferencia de una escala logarítmica. Y bueno, ahorita que pasen el de las lavadoras, que creo que ya está pasando, contra 14, ¿no? Para que vean que esto es en vivo y a todo color. El 10, aquí está el 12, aquí está el 14. Sigue estando por debajo de la línea y al estar por debajo, aquí no es que alguien me diga, oiga, profe, pero no puede ser un solo orgánico, no, aquí lleva de apellido o M, si cae por debajo, o C, si cae por arriba. En este caso, como el punto cayó por debajo, que estoy en 45, 12, 14, digo, aquí ya no es necesario evaluar la ecuación, que lo puedo hacer, pero ya no es necesario aquí. Miren, aquí auxiliarnos de la gráfica. Este cae por debajo, por lo tanto, le tendría que poner SM. Y nuestra respuesta correcta tendría que haber sido SW, lo vimos por estos coeficientes, y SM porque cae por debajo de la línea A. Y aquí nos dice que es, y se le iría, ¿no? Es una arena limosa bien graduada, ¿no? Esta sería la respuesta correcta por lo que acabamos de decir. Al final, otra vez, les voy a mandar esta tablita donde vienen esos parámetros. Luego, en el ejercicio 4, nos dice, otra vez, clasificada de suelo, retenido en la malla número 200, y es más, ahorita para soltarlos, que nos acordemos de la tabla sin necesidad de verla, aunque sí vamos a recurrir a ella, pues vamos a imaginarnos cosas. Una, retenido en la malla número 220%, quiere decir que pasó muchísimo material, o sea, se retuvo muy poquito 20, está pasando el 80%, o sea, eso es material fino, que puede ser un limo o una arcilla, ¿no? Entonces me tendría que ir ya de ley del lado derecho de la gráfica. Entonces dice, pasa la malla número 4, 92% de la muestra total, pues sí sabemos eso porque pues, de entrada se está reteniendo muy poquito en la 200, pasan 200, para que no esté hablando ahí al aire, lo que nos está sucediendo es lo siguiente. Más del 50% pasa por la malla número 200, sí, porque se retuvo el 20% y pasó el 80%. Luego nos dice, determínense los límites, y otra vez, menor a 50, L mayor a 50. Ahí sí no me acuerdo cuánto era del límite líquido, que es bastante grande, 250, quiere decir, es un suelo de alta plasticidad, el límite plástico es de 150, esta diferencia pues, es de 100. Y vamos a corroborarlo. Bueno, es de 100 y vamos a ver qué nos sigue diciendo. Como el límite líquido fue mayor de 50, otra vez tengo que irme a la carta de plasticidad y ver si cae por debajo de la línea o por arriba. En este caso, como son límites muy, muy altos, hay que utilizar la ecuación, ¿no? También comentamos en la teoría, hay una tablita que viene en el manual de geotecnia que está más ampliada, también esa la puedan utilizar, ¿no? Y esa sí ya les da esos rangos, ¿no? Entonces, dentro de los límites, para que no se nos olvide, es 250 y aquí sí hay que sacar la diferencia, otra vez para sacar el índice plástico, que es decir, hay otro dato, ¿eh? No hay contenido apreciable de materia orgánica, es un dato. Entonces, vamos primero a ver si cae por arriba, para ver si es una arcilla, o por abajo, para ver si es un limo. Entonces, tengo 250 contra 100, que no sé si era el mismo valor del ejercicio. Bueno, a ver, nada más dejen checar. Si no es que también por ahí me equivoqué, esperemos que no. Ah, bueno, sí, se había equivocado, ¿no? Porque aquí era 250 menos 100, aquí era 150, y el valor era creo que de 162, algo así. Aquí va a ser más obvio, ¿no? De todos modos lo vamos a repetir, que aquí es 250 menos 150, ese valor me da 100, no como 150 en el valor de arriba. Pero ya habíamos corroborado que 250 menos 20, estoy hablando de esto, como lo tengo que evaluar aquí, era 250 menos 20, 230. Punto 73 me daba como 262 y feria. Si yo lo comparo ahorita contra mi diferencia que es de 100, pues este 163 cae por acá, cae por arriba, y mi 100 de diferencia cae por abajo. Entonces tendría que irme del lado de los limos o las M's. Pues más, ahorita todavía no lo sé. En la tabla, digo, ya me estoy adelantando un poco, porque aquí me dice, cae por abajo, sí cayó el punto por abajo, porque no fue por arriba, ese 100 no es mayor a 162, por lo tanto me voy por aquí, y ya nos dice que es un suelo inorgánico, fuera un MH, un suelo orgánico pudiera haber sido un OH. Pero como dentro del ejercicio me dice que no
aprecia materia orgánica, pues me voy que es un suelo inorgánico y por lo tanto de resultado, bueno, eso me lo va a dar la tablita del SUX, es un MH, que será un limo de alta plasticidad, ¿no? ¿Cierto? Pues es un MH. Y ya nada más por último, tenemos este ejercicio que dice pasa la malla número 200, 8%, o sea, pasa muy poquito, se retuvo más como grava o arena, pasa la 208%, o sea, más del 50% se retuvo en esa malla. Luego en la malla número 4 dice, pasa la malla número 4, 60%. También para ver si era una arena o era una grava, para que fuera una grava, más del 50 se debe retener en la 4. Y aquí dice, pasa la malla número 4, 60%, pues quiere decir que es una arena. Entonces lo vamos a ir checando por acá, ¿no? Entonces, de entrada no fue un suelo de partículas finas porque más del 50% pasa la malla número 200, no es cierto, aquí pasó el 8. Luego dicen, más del 50 se retiene en la malla número 200, tampoco. Pasó más del 50%, bueno, y ando en esto. Luego dice, más del 50 de la fracción pasa a la malla número 4, sí es cierto. Bueno, acá más bien era, pues sí, se retuvo, pasó el 8%, que sí que se retiene más del 50 en esas 200. Seguimos bajando, y aquí ya nada más nos dice más del 50 de la fracción, la malla número 4, pues vamos a verlo para no perdernos. Dice que pasa la malla número 4, 60%, por lo tanto, si es un suelo arenoso. Y hay que recordar de la parte de arriba que pasa la 200 el 8%. Viendo con nuestra tablita, tenemos que menos del 5 pasa a la 200, me voy por aquí, entre el 5 y el 12 pasa a la 200, que es nuestro caso, me tendría que anclar aquí, y más del 12 me iría en el lado. Otra vez me cita que es un símbolo doble. En el caso anterior sí coincidió que era SW y SM, como lo puede ser ahorita, pero va a depender otra vez de que tenga DCU y CC para darle el SW y si cae por arriba o por abajo de la línea A para ver si es SM o es SC. Pues vamos a verlo. Aquí, el CEU, como es una arena, el CEU debe ser mayor a 6, cosa que sí lo cumple, es de 7, y el CC, también lo comentamos, debe estar entre 1 y 3 para cualquier tipo de suelo, cosa que no. Con uno que no cumpla, pues automático desecho SW y por lo tanto sería una SP, es una arena mal graduada. Lo último que hay que observar es si cae por arriba de la línea es arcilla, si cae por abajo es limo, con estos límites que también son muy, muy bajones que sí entran dentro de la gráfica. 60 menos 40 da 20 y ahora hay que ver 20 en altura contra 60 en el eje de las X y ver si ese punto cae por arriba o por abajo. Pues no hay que olvidarnos, es 60 menos 40 es 20 y es 20 contra 60 en la gráfica. Entonces estaría en 60, es un suelo de alta plasticidad, ¿sí? Y contra 20. El 20 está aquí. Entonces si yo intersecto 20 contra 60, pues me doy cuenta obviamente que cae por abajo de esta línea A, otra vez 20 contra 60, y abajo, lejos de agarrarle el O, que ya lo hemos comentado, es aquí nada más el criterio es si es M o es C. En este caso, como cae por abajo, pues sería una SM. Entonces, conclusión, aquí tendremos que decir que es un suelo mal graduado porque este no entró en el rango de 1 a 3, por eso le pondrá una SP-SC.